Buenos días, buenas tardes y buenos días mis queridos habladores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo videito en este canal donde estaremos hablando sobre mis lecturas de diciembre. Sí, esos libros con los cuales yo cerré el año de lectura con 84 libros leídos en el 2023. Así que empecemos antes de que el video se nos ponga enorme. En el mes de diciembre solamente leí 5 libros porque específicamente en este mes no leemos mucho por las mismas festividades, por la misma carga de esas fiestas, queremos descansar, no queremos pensar en absolutamente nada, mucho menos en la lectura porque ya va a ser fin de año. Entonces esta es mi justificación por la cual yo leí pocos libros este mes. Así es la realidad y se tenía que decir y se dijo, Bueno, para comenzar en el mes de diciembre yo dije hay que leer un libro ligero, un libro en este caso de poesía, como para reconectar un poquito, porque al parecer había tenido una mala experiencia con mi última lectura de noviembre y esta la pueden encontrar aquí en ese videito. Y la cuestión es de que me leí Garras del Paraíso de Charles Bukowski, un libro de poesía que en realidad es una recolección de los poemas más conocidos de estos autores y es publicado por la editorial Poesía Portátil. Está entre Penguin Random House y también la editorial Random House simplemente. Y la cuestión es de que en este libro encontramos muchas cosas interesantes porque es un tipo de poesía un poco más cruda, un poco más a lo Edgar Allan Poe. Aborda muchísimo lo que son los temas de muerte, de soledad, también de los vicios de las personas y cómo estas son más o menos presentadas por la sociedad y cómo también las percibe una persona que es amante del arte o más que todo produce o recrea el arte, en este caso el arte literario. Yo siento que es más como Bukowski tratando de expresar quién es verdaderamente. Vemos una versión de este autor de una forma más íntima, más personalizada. Es muy interesante cada uno de sus poemas, unos más que otros. Yo al final le di la calificación de 4 estrellas porque es un buen libro, pero no es de los mejores. Es un buen libro para comenzar en poesía y más que todo si te gusta Bukowski. Si tienes miedo de leer sus obras mucho más pesadas, es bueno comenzar con este libro de poesía. Está mucho más digerible, es entendible y al mismo tiempo siento que cada uno de los poemas muestran con una visión mucho más amena, pausible y más bonita, digamos, del escritor. Y luego vamos a los poemas mucho más crudos, como adentrándonos. Es como que en realidad este poemario es una subida y bajada de emociones porque al principio te puede hablar de algo muy bonito, pero de ese algo muy bonito te puede describir algo muy fuerte o muy crudo y se vuelve algo totalmente aterrador. Para mi segunda lectura del mes de diciembre, como ustedes saben, yo estaba haciendo mi curso de Gabriel García Márquez aquí en Coursera, incluso lo pueden ver en este blog que les voy a dejar por aquí en la i, y específicamente porque es un libro que ya tenía pendiente más allá de que fuera un libro obligatorio para mi curso. Yo amo a Gabriel García Márquez, me he leído casi toda su obra, solamente me falta 100 años de soledad y del amor en los tiempos del cólera, disculpen, del amor y otros demonios. Son los únicos libros que prácticamente me faltarían, por lo demás están totalmente leídos. Algunos ya son más recopilaciones de columnas periodísticas que también me gustaría leerlos y ver desde otra perspectiva a Gabriel García Márquez más allá de la novela y más allá de los recursos literarios, sino verlo en otro campo sería interesante. Pero en este caso yo me leí La Mala Hora y le di la calificación de 4 estrellas por el mismo hecho de que es un muy buen libro, pero no exactamente la visión que a mí me encantó. Siento que si ustedes ya leyeron como yo la increíble y triste historia de la Cándida Herendi y de su abuela desalmada, mezclada con El coronel no tiene quien le escriba, y como unos toquecitos aquí, digamos, de los funerales de Mamá Granda, es esos 3 libros que les acabo de mencionar, se vuelve como muy simple, digamos, la historia, a pesar de que también es abordada incluso en la hojarasca. Nos cuenta La Mala Hora una historia de un pueblo que prácticamente está siendo sometido por su alcalde y que al parecer es un inepto a las autoridades burocráticas,
Y vemos a esta población que está siendo sometida porque más que todo ellos observan que están siendo sometidos y no hacen absolutamente nada. Y los que quieren hacer algo siempre son amedrentados de manera muy sutil por este alcalde. Incluso si ustedes han leído Los funerales de Mamá Granda, encontrarán de que ya conocemos a este alcalde de primera voz, especialmente por el cuento del dentista. Y yo siento que son esos libros que Gabriel García Márquez escribe con un único fin. Y eso es lo que a mí me molesta a veces de estos libros, porque siento que Gabriel García Márquez tiene mucho más que ofrecer y este libro simplemente se encierra en una sola cosa, a diferencia de sus otros libros. Vemos en una historia en donde se aborda lo que es la dictadura o más que todo los juegos o roles de poder que encontramos en un estrato social. Y vemos una crítica constante, muy fuerte y compleja, a diferencia de otros libros de Gabriel García Márquez, porque en sí se enfatiza en el rol de este alcalde y también de la sociedad, cómo ocurre la corrupción y cómo prácticamente esto no sucede de otra manera más que la que ellos conocen. Es una muy buena historia que también contiene de alguna forma un contenido detectivesco, de alguna manera. Digamos que es como un intento de una crónica de una muerte anunciada, pero creo que este libro lo logra de mejor manera. Siento que Gabriel García Márquez nos trata de decir de que él ya estaba pasando por un momento crítico en su vida, en donde las novelas políticas o críticas de alguna manera a ciertos gobiernos se le hacían de una manera mucho más fácil de escribir, digámoslo así. Yo no quiero decir de que es un mal libro, sino que es bueno, pero esperaba mucho más de Gabo. O sea, yo he leído varios de sus libros y esperaba que me sorprendiera de una manera muy diferente a la cual yo estaba muy acostumbrada, porque Gabriel García Márquez siempre hace que sus libros sean interesantes. Incluso te puede hablar de una persona cocinando y este hombre lo hace interesante y te saca unos diálogos potentes. Entonces eso es lo que a mí más me molestó, por el mismo hecho de que esperaba mucho más de esta experiencia y que al final no me la terminó dando. A ver, un ratito, dice, he leído que no mueren las almas, efectivamente, de Ana Hatzmatova. Dentro de este poemario encontramos muchas cosas interesantes, pero siento que no se desarrollaron de la forma en la que yo esperaba. Porque antes de leer esos libros de poesía, yo siempre voy primero a la introducción o como un prólogo, como esta página, ¿no? Que nos informan sobre el escritor, sobre qué se pensaba del libro y más que todo qué busca el lector al momento de introducirse a esta lectura. Cuando yo leí esta página me sorprendió muchísimo porque vi que eran de alguna manera de esos poemas que muy pocas veces se expresaban o más que todo se publicaban, porque habían cierto contenido un poco extraño, digámoslo así, en donde la gente no estaba muy a gusto con leerlo, porque recordaba cierta época que habían pasado un grupo de personas y eso se veía reflejado en estos poemas, y también más que todo su crudeza y su frialdad, digámoslo de alguna manera, sobre cómo representa el sentimentalismo en ese momento para ese grupo de personas. Pero, ¿qué pasa cuando yo comencé a leer este libro? Comenzó muy bien. El primer poema me parece estar muy bien seleccionado y nos muestra muchísimas cosas, especialmente aborda lo que son los sentimientos y más que todo es una exploración de los sentimientos maximizados. ¿A qué me refiero? Nosotros siempre sentimos amor, sentimos tristeza, melancolía de alguna manera y siempre se nos ha dicho que se debe sentir de cierto modo. Y digamos que está descrito de una manera muy moderada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta escritora más bien aborda esa perspectiva de las emociones, pero de manera mucho más intensa, mucho más fuerte? ¿Qué sucede si esta misma emoción está puesta en un contexto distinto y se maximiza? ¿Qué pasaría con esa persona? Y eso es lo que va abordando todo este poemario. También está dividido, eso sí, en dos partes. Una en donde nos abordan en sí lo que son las emociones de manera muy general y cómo estos protagonistas, porque sí, sus poemas tienen protagonistas de alguna forma, de alguna manera nos muestran cómo este protagonista se siente ante una situación determinada y cómo esto se presta para generar cierto poema, ¿no?
Es como que tenemos esta emoción y cómo la podemos exteriorizar de alguna manera a través del arte. Mi última lectura fue Gala Dalí. Ustedes saben que había conseguido este libro en un super ofertón de Crisol. Y la cuestión es de que esta novela me traía, yo tenía muchas expectativas. Yo sabía que me iba a gustar, pero no tanto. Yo soy muy fan de las biografías noveladas, específicamente de estas mujeres que han sido olvidadas por la sociedad y de manera muy particular cuando se trata de la esposa o la pareja de cierto artista que es súper reconocido. En este caso tenemos a Salvador Dalí, este artista que es muy conocido, que especialmente por sus pinturas y más que todo por su extravagancia para reflejar quién era a partir de su vestimenta, su forma en cómo se veía corporalmente hablando y cómo eso también marcó tendencia y que hasta ahorita lo tenemos en los libros de historia. La cuestión es de que este libro va a abordar cuál y quién es la musa de Salvador Dalí, cómo en realidad ella no quiso ser una musa y cómo se percibe como musa. La cuestión es de que esta novela simplemente me sorprendió porque tiene los componentes necesarios para encantarte. Uno de ellos, de esos componentes en realidad, fue de que primero tiene una protagonista muy bien representada. No nos muestran a esta protagonista idealizada de que sí, mujer fuerte, excelente, divino. Está muy bien de que actualmente la literatura trata de enaltecer o elevar el poder de una mujer debido a las circunstancias en las cuales se han encontrado a lo largo de la historia, pero siempre están muy idealizadas, como que las mujeres no tienen fallos. Pero en realidad este libro sí nos demuestra eso. Vemos a una Gala, tal cual su nombre, desde la infancia, desde en diversos contextos y cómo estos contextos le van demostrando cómo se va construyendo ella como persona y como personaje para esta historia. Vemos a un personaje auténtico, interesante, divertido, con unas cuestiones existenciales que tú te preguntas, güey, yo a tu edad no pensaba así y eso está bien. También reconocemos el papel de ella como musa. ¿Cuál es este contexto de, ay, sí, soy la musa de un artista? Y específicamente cómo se ve ella, cómo se siente, desde que todo el mundo la vea como musa, pero nadie la percibe como una persona, como un ser humano muy diferente o más que todo alejado de la perspectiva de su marido. Vemos de que todo el mundo la concibe como la musa de Dalí, pero nadie ve en sí, no la ven a ella como un individuo totalmente diferente o aislado de este artista, sino que más bien la idea de ella gira en torno al matrimonio y a su rol de ella como mujer dentro de este mismo rol. Luego también tenemos como tercer componente el hecho de que el chisme está muy bueno. Tú a través de este libro vas a conocer los trapitos sucios de cada cosa y de cada quien. Es muy interesante porque te mantiene muy atrapado. Vemos de que esta mujer no tuvo una vida aburrida, ya quisieras tú tener su vida, pero al mismo tiempo la tuvo muy difícil de diversas maneras, porque vemos a Gala en un crecimiento exponencial, no solamente como personaje y como mujer, sino también como una persona que tome en cuenta cómo se construyen sus propias emociones. Cómo estas emociones o su percepción de la vida influye mucho en cuáles fueron los momentos claves de su crecimiento, su desarrollo personal, para terminar siendo la musa de Dalí. Entonces yo simplemente lo recomiendo porque no es un libro en donde te aborde de muchos temas históricos, sino que más bien está muy bien desarrollado, como si fuera una novela de los Bridgerton así, pero que al mismo tiempo no tiene a Lady Whistledown, sino que más bien Gala es Lady Whistledown. Y es muy interesante saber la perspectiva de artistas, de cómo se ve ella, de estas reuniones en donde todo el mundo decía que los artistas simplemente llevaban vicios. ¿Qué significa más que todo la idea de la musa hacia un artista y del artista hacia la musa? Es muy bueno, el concepto es bellísimo. Vayan a leerlo, cómprenlo y léanlo. El libro que le dio fin a mi reto lector
fue una relectura, porque después de leer Gala Dalí intenté leerme 3 libros, pero ninguno de ellos me enganchaba. Yo supe en ese momento que estaba cayendo en un bloqueo lector, entonces dije, óyeme, a mí nadie me va a decir que no voy a cumplir mi reto, y más que todo, me faltaban como 2 semanas para terminar diciembre y dije, bueno, necesito una lectura interesante, una lectura amena, amena, que tal vez me divierta y más que todo que yo ya me esté familiarizada con esa historia. Y dije, bueno, ¿por qué no hago una relectura? Y ustedes saben que uno de mis libros favoritos, trilogía El fin de los tiempos. Yo dije, bueno, yo siempre la leo, así que ya es momento, porque la había leído en el 2021, ya no la he vuelto a leer. La leí en el 2017, 2019 y 2021, entonces dije, bueno, es momento de releerla. Y cuando yo comencé a leer este libro, comencé a marcarlo sin miedo al éxito. ¿Por qué? Ángeles Caídos, que es el primer libro el cual yo me leí en este mes de diciembre, mi última lectura, aborda la historia de que qué pasaría si los ángeles fueran las personas o responsables del fin del mundo y más que todo afectando a los seres humanos. Da la casualidad de que nadie sabe el por qué ni sabe el motivo, simplemente los ángeles vinieron y comenzaron a tirarse los aviones, comenzaron a hacer aquí una guerra civil y bueno, las armas no funcionaban en ellos y el mundo se fue al carajo. La cuestión es de que hay una persona, bueno, varios grupos de personas que son sobrevivientes. Cada uno tomó su lado, iban en grupos pequeños, iban en grupos grandes y algunos se volvieron bandas delictivas que secuestraban a ángeles que tal vez estaban heridos y que al mismo tiempo contrabandeaban sus partes así muy intensamente para conseguir comida o baterías. La cuestión es de que nuestro protagonista tiene un problema. Ella, confinada y oculta de este mundo, más que todo de sus desastres, debido a que ella vive con su hermana y con su madre. Su madre es una persona esquizofrénica que ya no consume su medicamento y da la casualidad de que está más desequilibrada de lo que uno piensa, y en un momento en donde una persona con un problema mental que ni siquiera tiene control de sí mismo y más que todo no está siendo guiado de la forma correcta, y con la explosión de toda esta situación pues claramente se maximiza su problema. La cuestión es de que esta mujer tenía una esquizofrenia, digamos, muy poco controlada, porque había llegado al punto a dañar a sus hijas, específicamente a la menor, porque ella fue la que dejó lisiada a su hija. Entonces, la señora decía que ella tenía como un don o un problema. Ella relacionaba en sí su esquizofrenia con hablar con los demonios. Y da la casualidad de que esta situación se descontrola porque desde que explotara esta situación de Los Ángeles comenzó a existir de manera masiva los infanticidios producto de madres. Comenzaron a salir en los periódicos, en las noticias, de que mamás decían de que los demonios le habían hablado y le habían dicho que maten a sus hijos. Esta madre dijo, güey, a mí el mundo no me va a agarrar desprevenida, y comienza a mandar a clases de defensa personal de todos los usos y las formas posibles para su hija. Durante este proceso estalla esta crisis con Los Ángeles y bueno, nos encontramos en el escenario que les acabo de contar. Da la casualidad de que los recursos ya se les han acabado la comida y entonces deben trasladarse a otro lugar. Especialmente porque al haber bandas delictivas no simplemente van en contra de Los Ángeles, sino de toda persona viviente que existe y la corrompe. Tú sabes los vicios de la virtud. La cuestión es de que ellas ven un enfrentamiento entre ángeles y hay un grupo de ángeles que le arrancan las alas a otro. Y bueno, ellas están escapando silenciosamente, pero da la casualidad que a la madre se le da la divina locura y las descubren. Entonces, los ángeles claramente no quieren testigos y deciden intentar desaparecer a estas 3 mujeres. La madre, por alguna extraña bendita razón, no se da cuenta de que ella sale corriendo, pero deja atrás a su hija lisiada, así, loca la señora. Y bueno, la cuestión es de que un ángel termina secuestrando a esta niña y la chica se ve la necesidad de no tener el apoyo de su madre, entonces decide salvar lo que queda de este ángel para conseguir respuestas.
Porque ¿qué ángel quiere una niña lisiada, güey? O sea, esa es la pregunta. Comienzan a descubrir un par de cosas, experimentos extraños con niños. Se comienzan a dar cuenta de que la cosa está más turbia que antes. Hay un poco de romance. Pero en sí el libro está basado en lo que significa la responsabilidad de una persona que no tiene el apoyo de su cabeza de la familia, en este caso de la madre, para más bien ella transferir esos roles a la hija mayor. Nos cuenta muchísimo sobre los orígenes de los ángeles, también cómo se desarrolla, quién es este ángel específicamente, cómo ocurre la guerra. Hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo de que hay ángeles agnósticos. Es muy crazy la historia. Y sobre la resistencia, sobre cómo la gente en realidad se va perdiendo a sí misma. Y es una historia muy completa que desde el primer libro engancha y te deja con la boca abierta, y el segundo libro es mucho mejor y el tercero es maravilloso. Pero este primer libro, claro que sí tiene 5 estrellas, hay un montón de cosas marcadas en él, que a pesar de que sea una historia ya muy tratada, esto de los ángeles caídos, pero tiene un buen fundamento, y más que todo lo que va desarrollando la historia a partir de, digamos, de la historia principal, que es lo que le pasa a la hermana, es muy fuerte. Es demasiado fuerte también el sentido de pertenencia que tienen tanto ella como la hermana y también el chico. A pesar de que sí se desarrolla el romance, se desarrolla de manera muy superficial, digámoslo así, porque no es lo principal. No está enfocado en sí en el romance de estos dos, sino más bien en todos los personajes que hay aquí, como la chica, la hermana, el ángel, la sex del ángel, la gente que hay detrás de los ángeles, los científicos angelicales y toda la guerra civil que hay ahí. O sea, toda una cuestión de poder, toda una cuestión muy loca que te vuela la cabeza y que simplemente tienen que leerla. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y más que todo que se hayan animado a leer cualquiera de estos libros, específicamente los últimos 2. Y no olviden darle un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba alguno de estos videos, para que no se los pierdan. No olviden que ahí al finalizar el video existirán otros videos para que ustedes puedan verlos, chequearlos, chismosearlos. También si ustedes dejan algún comentario lo voy a estar marcando con un corazoncito y les responderé a la brevedad posible. Así que tú y yo, mi querido hablador, nos vemos hasta el próximo video. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, donde siempre estoy muchísimo más activa. Y también aquí publicamos los miércoles y los domingos. Adiós.